Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes. Vengo en nombre de la iglesia Campamento de Jehová. Los pastores José y Mili Félix son mis padres espirituales y los amo como mis propios padres. Para los que no saben, ellos son mis padres biológicos también. Y los amo entrañablemente. La pastora Mili no pudo estar aquí esta noche ya que ha tenido algún quebranto de salud esta semana. Y nunca es un placer tener que predicar en lugar de ella, porque la esperaban ustedes a ella. Pero sepa que ella les manda un beso, un abrazo y muchas felicitaciones de parte de nuestra congregación hacia la suya. Dios le bendiga ricamente y feliz 6 años de victoria y bendición sea sobre ustedes. Amén. La bendición de Dios siempre. Por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor me llamó a mí hace unos 10 años atrás. Este enero será 10 años que estoy pastoreando. El tiempo ha volado, pastor. Y le doy gracias al Señor por ese privilegio. El Señor me encontró a mí en un laboratorio de ciencia. Yo era científico principal de una compañía farmacéutica, investigando drogas que eran para curar el cáncer. Y dediqué mi vida hacia las ciencias. Cuando el Señor me llamó, entendía de que tenía que dejar la ciencia a un lado para servirle al Señor y predicar su palabra y pastorear el rebaño de Dios. Le doy gracias al Señor por ese privilegio que me ha dado. La tendencia de muchos es pensar que los científicos son ateos, y eso no es verdad. He aquí un científico con capacitación y títulos, pero soy un siervo del Señor Altísimo, del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando entendemos la palabra del Señor, podemos saber que no hay un conflicto entre la ciencia y la palabra de Dios. La ciencia es la búsqueda de entender la verdad y la palabra de Dios tiene la verdad. Amén. La Biblia nos dice a nosotros de que el principio de la sabiduría es el conocimiento, el temor de Jehová. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón y temes a Jehová en tu corazón, el entender la ciencia se hace fácil. Él es el originador de todas las cosas. Y lo único que hacemos los científicos es tratar de entender los misterios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es fuerte y poderoso. Para siempre su gloria estará sobre nosotros. Le damos gracias a Dios también porque veo tantos jóvenes hermosos en esta congregación. En los últimos 3 años me ha tocado apartarme de la iglesia hispana, la iglesia donde están pastoreando mis padres, para dedicarme a pastorear un rebaño en habla inglés. Tenemos una congregación de unos 150, 200 jóvenes adultos, toda la edad universitarios, y están estudiando en las universidades, muchos de ellos. Y me gusta estimular a los jóvenes que estudien y se preparen, porque Dios abre círculos para su pueblo, ser de influencia en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo estimulo y incentivo a los jóvenes que vayan y estudien y esfuércense. Dios abrirá las puertas, pero nunca olviden de servirle al Señor en sus días. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Como les decía, hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor en lugar de la pastora Mili. Y la verdad que es un privilegio siempre poder compartir la palabra de Dios con el pueblo de Dios. Les pido disculpas, el inglés, tengo 3 años predicando en inglés y se me estaba olvidando un poco el español. Entonces sean pacientes conmigo, pero lo voy a invitar a que se pongan de pie con la Biblia en las manos y vamos a estudiar la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias al libro de los Hebreos. Capítulo 10, gracias mi hermano. Versos 19 al 25, gracias. Muchísimas gracias. Mi amada esposa no pudo estar con nosotros en esta noche. Teníamos un compromiso familiar de la cual me despedí de ellos para estar aquí con ustedes y luego regresaré a ellos. Por el nombre de mi esposa y mis hijos reciban también la bendición y un saludo caluroso. Amén. Hebreos capítulo 10. Gracias. Versos 19 al 25. Gracias. Amén. Así dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, versos 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, diga conmigo, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, diga, mantengámonos firmes
sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, diga conmigo, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que veis que el día se acerca. Amén y amén. Pueden tomar asiento en la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Es una gran honra poder estar aquí con ustedes una vez más, compartiendo la palabra del Señor. Este es un placer, un gozo para mí hacerlo. Amén. En este día quisiera otra vez honrarles y felicitar a sus pastores y darle un aplauso de honra a los pastores que por 6 años han hecho la obra del Señor. Dios le continúa bendiciendo. El testimonio que hemos recibido de los pastores, y también hemos recibido su predicación en nuestra casa también, en nuestros aniversarios, dan testimonio de que en esta casa se recibe una buena palabra. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la buena alimentación espiritual que se recibe? Bendecimos los pastores, al pastor supervisor Hernández, también le bendigo, varón, y es una honra poder conocerle en esta noche, y espero que en algún futuro podamos compartir un poco más también. Y a cualquier otro pastor o ministro que se encuentre en la casa, los bendigo y los honramos en esta hora. Quisiera desafiar y empezar con la pregunta: ¿por qué venimos a la casa del Señor? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros nos congregamos como un pueblo? Pudiéramos dar muchísimas razones por las cuales lo hacemos. ¿Cuál es el motivo de estar aquí? Hoy estamos aquí porque estamos celebrando 6 años de victoria y de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuál es el motivo por el cual nosotros venimos semana tras semana a la casa del Señor para reunirnos en este lugar? ¿Para qué considerar? ¿Para qué venimos a sentarnos y venir y adorar al Señor de esta manera? Pudiéramos algunos decir que yo puedo hacer todo eso en mi propia casa. Yo puedo alabar a Dios y Dios está ahí en mi casa. Yo pudiera abrir la Biblia y leer la palabra de Dios en mi casa y Dios está ahí también. Pero no sé cómo ustedes se sienten, pero yo creo que hay algo especial que Dios reserva de su gloria, de su presencia, de su poder, cuando el pueblo de Dios se reúne en un lugar. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que Dios reserva que no va a pasar en tu casa cuando tú estás solo. Dios, cuando Él te salvó, Él no te salvó y te dejó como una isla solo. Él te insertó dentro del cuerpo de Jesucristo, te puso dentro de una familia de fe, te trajo a la iglesia Amor Ágape para que tú fueses parte de un pueblo escogido de Dios. No es en vano que tú estás aquí. Tú no fuiste salvo simplemente para ir al cielo. Si fuiste salvo solamente para ir al cielo, pastor, el día que tú confesaste a Cristo, Dios te hubiera arrebatado al cielo. Pero Él te dejó aquí en la tierra y te dio un hermano y una hermana. Saluda a tu hermano y hermana que está a su lado. Dile: yo estoy aquí por causa tuya. Yo estoy aquí para servirte a ti. Yo estoy aquí para hacer de bendición a tu vida. Somos familia en la fe. Somos la familia Amor Ágape. Amén. ¿Cuántos están gozosos de ser parte de esta familia? Gloria a Dios, claro que sí. Entonces tenemos motivos, una razón por la cual estamos en este lugar. Lamentablemente hoy en día las personas vienen a la iglesia como quien van a Target, a una tienda, con una mentalidad comercial. Yo voy a la iglesia para que me sirvan, para que me ministren. Me voy a esta iglesia porque me gusta la música, o voy a la iglesia porque me gusta el aire acondicionado o los colores. Uno no viene a la iglesia para que te sirvan. Tú vienes a la iglesia como ministro de Dios para servir a tu hermano. Se viene a la iglesia para ser útil para el reino de Dios. Tenemos la tendencia de pensar de que hay que venir a la iglesia para ser bendecido. Tú no vienes a la iglesia para ser bendecido. Tú vienes a la iglesia para hacer una bendición. Tú vienes y recibes palabra. Tú vienes y los pastores vienen y imparten una palabra a tu vida para que tú puedas ministrar lo que Dios te ha dado en tu vida a hacer. La iglesia ha hecho de los ministros algo exclusivo. Levante la mano, ¿cuántos aquí son ministros? Y este es el problema. Pensamos que cuando somos ministros son aquellos que son ordenados y están en el frente. La Biblia me dice a mí que todo el que ha sido lavado por la sangre de Cristo es un ministro del Dios Altísimo. ¿Cuántos aquí han sido lavados por la sangre del Cordero? Toda la iglesia es ministro del Señor Jesucristo. Levante la mano a los ministros. Así es. Entonces, tú tienes un llamado. El ministro tiene un ministerio que solamente tú lo puedes hacer como Dios te lo dio. Tú tienes dones y gracias espirituales que es para ministrar en el reino de Dios. ¿Cuántos aquí son ministros de Dios? Entonces todos ustedes tienen un ministerio. Y cuando vienes a la iglesia, tú vienes a recibir de tu pastor lo que tú necesitas para tu ministerio.
Y cuando la iglesia de Dios viene a la iglesia con la mentalidad no para recibir, simplemente para yo ser bendecido, sino con la intención que cuando se acabe el culto, yo voy a salir por esas puertas a ser de bendición al reino de Dios. Entonces nuestras reuniones van a cambiar, porque entenderemos que yo no vengo simplemente a ser un pasivo espectador, yo vengo a participar de las gracias de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. En el reino de Dios no hay espectadores. ¿Cuántos dicen amén? Dios está buscando discípulos, personas disciplinadas para seguir el camino del Señor. Hay demasiado pueblo que es multitud. Jesús era seguido por miles de personas que eran multitud, pero él no estaba buscando multitudes, él estaba buscando discípulos. Hay discípulos en la casa, hay discípulos en este lugar. Dios no quiere multitudes, él quiere discípulos que le sirvan, que estén dispuestos a poner mano a la obra y decir sí, Señor, y no a lo que sea. Yo tenía una carrera muy fructífera. Yo estaba siendo promovido, me ofrecían dinero. Pero cuando Dios me llamó, tuve que hacer la decisión. O soy multitud o soy discípulo. ¿Cuántos dicen amén? El discípulo tira sus redes y va en pos del Señor. El discípulo sabe decir no a cualquier cosa con tal de servir al Maestro, porque se trata de Él. Toda la gloria es de nuestro Dios. Y cuando venimos a la iglesia, cuando vienen a Amor Ágape, tú vienes para recibir, para poner en tu arsenal la herramienta que el pastor te está dando de la palabra de Dios. Tú lo pones en tu arsenal, y cuando tú sales al campo de batalla, al campo misionero, que es del otro lado de esas puertas, tú tienes que estar listo para hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Cuántos dicen amén? No venimos a la iglesia para ser cristianos aquí. Aquí es fácil ser cristiano. A donde es difícil ser la luz es allá afuera. A donde es difícil dar testimonio de la gloria de Dios es allá afuera. Entonces venimos a este lugar para que nos sirva como un refrigerio. Este lugar es el lugar donde venimos como un centro de capacitación. En campamento siempre decimos, a la iglesia se viene con Biblia, cuaderno y lapicero. Aleluya. Y siempre en todas las clases decimos, ¿cuántos trajeron su Biblia, cuaderno y lapicero? Porque entendemos que tú no vienes para ser entretenido, tú vienes para ser capacitado. Y tienes que estar listo para recibir y anotar todo lo que Dios te está dando para tu ministerio. Tú tienes que conocer para qué Dios te ha llamado, para tú ser efectivo en el reino de Dios. Todo árbol que no dé fruto será ¿qué? Y echado al fuego. Pero tenemos que comenzar a tomar una perspectiva distinta acerca de nuestros cultos, nuestras reuniones. No vengas a la iglesia a perder tu tiempo. Venga para absorber lo que el pastor está dando, para comer el alimento espiritual que Dios ha preparado para todos ustedes. ¿Cuántos dicen amén? En esta carta, Paulina, se cree que fue escrito por el apóstol Pablo. Esta carta del libro de los Hebreos, por unos 10 capítulos. Nosotros nos encontramos en el capítulo 10, verso 19. Pero por 10 capítulos y 18 versos, el autor está estableciendo la supremacía y la excelencia de Jesús sobre todas las cosas antiguas. Sépase que la audiencia original de este libro era una audiencia judía, por eso es titulado el libro de los Hebreos. Y ellos tenían una noción muy alta, una estima muy profunda por Moisés y el tabernáculo y los sacerdotes de la antigüedad. Y el autor del libro de los Hebreos toma su tiempo para describir cuán excelentes eran esas cosas, pero cuán superior es Cristo también a todas esas cosas también. Jesucristo es superior al tabernáculo. Él es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Él es el sumo sacerdote de sacerdotes. Él es el excelso y el perfecto. Él es el sacrificio de Dios perfecto para la humanidad. Y Él lo exalta y lo levanta. Y Él proclama que Jesús es el Señor elegido. Jesús es sobre los ángeles, Jesús es sobre Moisés, Jesús es sobre Abraham, a quienes ellos estimaban como ser hombres y héroes grandes. Él decía que Jesús es sobre todos ellos. Y Él los exalta y los bendice, y él proclama el señorío de Jesucristo como el superior a todo esto. Y Él lo hace con un fin, porque Él culmina en el capítulo 18 y entrar al verso 19. Mire lo que dice el texto, vaya conmigo en su Biblia. Él dice, diga conmigo, así que.
Y ese así que es tan importante en este texto. Ese así que está diciendo que por causa de todo lo anterior, en vista de todo lo que hemos hablado hasta el verso 18, por causa de todo esto, ahora esto demanda que tú tengas una respuesta. Que por causa de que Jesús es excelente, por causa de que Jesús es excelso, por causa de que Él es por encima de todo lo que el Antiguo Testamento solamente fue una sombra, por causa de todo esto, ahora tú tienes que tener una respuesta. ¿Cuántos saben que después que tú conoces la verdad, esta verdad demanda un veredicto, demanda una reacción? Tú no puedes conocer que Jesús murió por tus pecados y no tener una reacción hacia ellos, sino que la verdad de Dios exige, demanda una respuesta. Cuando tú entiendes lo que Dios hizo por ti en la cruz de Calvario, tú no te puedes quedar igual. Tú tienes que decidir qué significa esto para ti. Y el apóstol Pablo, o el autor del libro de los Hebreos, por unos 10 capítulos está exaltando esta verdad de Jesucristo, la grandeza de Jesús. Y él culmina diciendo de que por causa de todo esto, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, léalo conmigo en el verso 20, que Él abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, lo primero que Él dice es que acerquémonos con corazón sincero. Diga conmigo, acerquémonos. Acerquémonos. Qué extraordinario pensamiento. Nosotros hoy pensamos el acercarnos como algo que no tiene gran profundidad. Pero tenemos que entender este mandato a la luz de la audiencia que lo estaba recibiendo. La audiencia no eran como nosotros, que ya tenemos la Biblia y hemos sido llenos del Espíritu Santo. La audiencia era una audiencia judía que estaba escuchando que podemos acercarnos a la presencia de Dios con confianza. Nos podemos acercar. Este es el mismo pueblo que tenía temor de acercarse a la presencia de Dios. Los sacerdotes de la antigüedad, cuando ellos se acercaban y entraban al lugar santísimo, lo amarraban en sus piernas con una soga que tenía campanitas, y él caminaba al lugar santísimo, y mientras él caminaba en la presencia de Dios, las campanitas iban sonando. Pero si de repente se escuchaba un silencio, era porque el sacerdote murió en la presencia de Dios y había que arrastrarlo y sacarlo hacia afuera. La presencia de Dios era un lugar de temor. La presencia de Dios no era un lugar donde cualquiera podía entrar. Y ahora el apóstol dice que por causa de lo que Cristo hizo por nosotros, acerquémonos, entremos no uno, sino todos a la presencia de Dios. Tenemos acceso a su presencia. Podemos adorarle en su presencia. Y yo quiero que tú entiendas lo que esto implica. El tener acceso a la presencia de Dios no es como tener una cita con el pastor Bernardo o el pastor Hernández o con los pastores Ronnie y Giselle. Ellos son seres humanos. Eso es una cita entre humanos. Yo me puedo sentar con el presidente Trump y sigue siendo una cita entre dos iguales. Él quizá tendrá más prestigio, él quizá tendrá más autoridad que yo, pero sigue siendo una cita entre dos seres humanos. Un encuentro con el Dios Todopoderoso no es un encuentro como un encuentro entre los humanos. Él es todopoderoso, yo no tengo poder. Él es infinito, yo soy finito. Él es santo, santo, santo. No es igual. Nadie puede tener un encuentro con un Dios tan supremo y salir igual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que él está diciendo es que ahora de este lado del evangelio, el acercarte a Cristo, el acercarse a Dios es un gran privilegio. Es una gran honra que tú y yo disfrutamos cada vez que nos reunimos en este lugar. Tú estás entrando en la presencia de tu Dios. Tú estás entrando junto con los hermanos a una atmósfera que es diferente a la atmósfera de cualquier otro lugar. Este lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé lo que se hace aquí en la semana. ¿Esto está dedicado a ustedes nada más o lo ocupa otras personas también? Para ustedes nada más. Ok, perfecto. Esto sigue siendo presencia de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Un lugar consagrado para Dios. Y Él no habita en este lugar, pero cada vez que usted dice vamos a la casa de Dios, Él los está esperando en este lugar para recibirlos. La presencia de Dios cambia todo. La presencia de Dios es transformador para la vida de todos aquellos que se acercan a Él. Y Él dice, y acercaos por medio de la fe. Acercaos con fe a la presencia de Dios.
¿verdad? Y Él está aquí estableciendo de que el primer principio que destaca, que describe al creyente que ha nacido de nuevo, es que se acerca a la presencia de Dios. ¿Cuánto aman la bendita presencia de Dios? ¿Cuánto lo aman? ¿Cuánto le aman? No podemos ser como los hijos del desierto, que a veces pasa en las iglesias, que cuando el primer grupo salió de Egipto, ellos estaban maravillados de la gloria que veían en el desierto, porque nunca antes se había visto esto. Pero lo que sucede, pastor, con las iglesias que tienen muchos años, las iglesias viejas como la nuestra, que lo que sucede, pastor, para que usted sepa, que cuando viene la segunda generación, ellos se criaron en el desierto, se criaron siendo niños viendo la gloria de Dios como una nube y como una antorcha de fuego. Se criaron viendo que el pan caía del cielo, y lo que impresionaba a los padres ya no impresiona a la segunda generación. Hello. Porque son niños del desierto, se criaron en el desierto. Hay que enseñarle a la próxima generación que la presencia de Dios es exquisita. Hay que enseñarle a la próxima generación de dónde nosotros salimos, para que aprecien lo que tienen ahora. Iglesia, amor, ágape, ustedes están viviendo la gloria de Dios. Dios va a hacer grandes cosas. Enséñenle a la próxima generación todo lo que Dios ha hecho con ustedes. Por eso es tan importante estas celebraciones de aniversario, para que la segunda generación y la tercera generación que se está levantando entre ustedes puedan apreciar la presencia de Dios, puedan escuchar los testimonios de donde ustedes salieron y hacia donde Dios los está llevando. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser agradecidos por el privilegio de tener acceso a su presencia. Aleluya. Y luego dice el texto en verso 23, y mantengámonos firmes. Diga, mantengámonos. La segunda cualidad o atributo del pueblo de Dios, y la razón por la cual nos reunimos, no es solamente para tener acceso a su presencia, pero mire lo que dice la palabra: y mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y esto es tan importante. Entendamos la importancia de la perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. La habilidad de poder mantenerte bajo cualquier circunstancia fiel al Señor. La palabra perseverancia es una palabra muy interesante. Describe la habilidad de tu poder sostener el dolor o poder aguantar dolor por largo tiempo. Y equivale, por ejemplo, que yo diga, digamos que hay una vela. ¿Cuántos han pasado el dedito por una velita? A ver si se quema. ¿Cuántos se han acercado a una velita? Y de repente, si tú estás ahí demasiado tiempo, uno hace ¿qué? Inmediatamente la mano rebota, ¿verdad? Porque está muy caliente. ¿Sabe lo que es la perseverancia? La habilidad de tú poner la mano sobre la velita, y aunque te esté quemando, tú dices, no voy a mover la mano, no voy a mover la mano, voy a dejar ahí. Eso es perseverar. Lo que equivale a eso para el creyente es que cuando el diablo se levanta con todo su ataque contra usted, usted diga, yo no me voy a mover, no voy a doblegar las rodillas, yo le voy a serle fiel al Señor. Y aunque el horno se caliente 7 veces más de lo acostumbrado, usted dice, mi Dios está conmigo, no seré vencido, no doblaré rodillas, seré fiel al Señor, me mantendré firme, cueste lo que cueste y pase lo que pase, yo soy del Señor. Aunque me cueste la vida. ¿Cuántos saben que la salvación es gratis? ¿Cuántos saben que la salvación fue gratis? La salvación es gratis, pero el discipulado tiene un precio. Hello, el discipulado tiene un precio. Él dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz diariamente y sígame. Va a haber un precio que pagar. Hay que mantenerse firmes en el Señor, porque esta carrera no es de lo que empieza en la carrera, sino cómo la terminamos. Aleluya. Hay que saber cómo perseverar cuando las cosas se ponen difíciles. Muchos dicen, bueno, yo acepté al Señor en el año 1990, entonces yo soy salvo. Yo le confesé en el año 1990. Eso es bueno que lo confesaste en el 1990, pero eso no significa que hoy tú eres salvo porque lo confesaste ayer. Para ser salvo hoy, tú tienes que haber perseverado desde el 90 hasta hoy. Es como tú terminas la carrera que importa. ¿Cuántos dicen amén? Hay que perseverar. Dile a tu hermano que está a su lado, hay que perseverar. Mantente firme, dígale, mantente firme. Mantente firme. Hay que permanecer firme. Definitivamente que confiesa a Cristo es salvo, pero tú tienes que permanecer salvo. Dice la palabra de Dios que el permanece hasta el fin será salvo. Los vencedores son los que permanecen hasta el fin.
hay que permanecer. Tú no puedes recostarte de una decisión que hiciste años atrás y decir, ya no importa lo que yo haga. El salvo siempre salvo no es bíblico. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando venimos a la casa de Dios, yo no vengo simplemente para yo gozarme en la presencia de Dios. Yo vengo también para provocar, mi hermano, que sigas adelante, para estimularle, no te dé por vencido. Sigue firme, mi hermano. Aleluya, porque esa es la marca de una iglesia saludable, de un pueblo que está determinado a mantenerse firme, no importa lo que venga. ¿Cuántos saben que vendrán gigantes? Pero nuestro Dios es un tumbador de gigantes. He's a giant slayer, aleluya. Nuestro Dios tumba a los gigantes. Aleluya, aunque Él se levante, nosotros sabemos que el Señor se levantará como poderoso gigante a favor de su pueblo. Tenemos que creer que Él nos guardará. Eso es algo de la gracia de Dios que a veces se pierde. Tú fuiste salvo por gracia, pero ¿sabe qué? La gracia de Dios te sigue manteniendo salvo también. Aleluya, la gracia no solamente te salvó, sino te mantiene salvo también. Dios no te va a soltar a ti. No sueltes a Dios tú. Hello. No lo suelte, dígale a alguien, no lo suelte. No lo suelte. Mantente firme en el Señor. Mantente firme en la oración, firme en su palabra. Esta es la marca de un pueblo que le sirve al Señor. Se mantendrán firmes, se acercarán a su presencia y estando en su presencia se mantendrán, diga conmigo, firmes. Firmes en la esperanza que nos ha sido dado. Y por tercero dice, y considerémonos, léalo conmigo el verso 24. ¿Qué dice? Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Y ahora la palabra de Dios dice que la tercera marca, la tercera respuesta apropiada a toda la grandeza de Jesús, el señorío de Jesús, el hecho de que Jesús es exaltado sobre todo en el Antiguo Testamento, el hecho de que Él es el nuevo camino, el nuevo sacerdocio, el hecho de que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora que conocemos esta verdad, Él dice, tú tienes que responder a esta verdad. La primera respuesta es, acércate entonces a la presencia de Dios. Aprovecha el privilegio que nos ha sido dado por lo que hizo Jesucristo. Segundo, mantente firme en esa fe, no doblegues, no te des por vencido, sigas adelante. Y número 3, y ahora se vuelve a nuestros hermanos, dice, y considerémonos unos a otros. Y dice que lo hagamos para las buenas obras y en amor. Que lo hagamos, dígalo conmigo, al amor y a las buenas obras. Al amor, iglesia, ágape, al amor y a las buenas obras. Considerémonos los unos a los otros. ¿Qué significa esto? La tercera razón por la cual venimos a la iglesia es los unos por los otros. La mentalidad de muchos es que yo voy a la iglesia por Dios. A mí no me importa lo que digan la gente, yo voy a la iglesia por Dios. Y yo entiendo ese sentir, por eso no es un pensamiento bíblico. La Biblia dice que nosotros debemos reunirnos no solamente por causa de Dios, sino también por causa de mis hermanos, los unos y los otros. Dice el texto aquí, cuando tú te reúnas, no dejas de reunirte, como muchos tienen así como por costumbre. Dice, reúnense. Y reúnense y estimúlense los unos a los otros en amor y en las buenas obras. De manera que cuando yo vengo a la iglesia, nuestra actitud tiene que cambiar. Yo no puedo venir a la iglesia para que mis hermanos me bendigan a mí, para que mi pastor me ponga las manos. Yo voy a la iglesia para hacer de bendición a un hermano que necesita el ministerio que Dios me ha dado a mí. ¿Cuántos están diciendo amén? Qué lindo sería si el pueblo de Dios se levantara todo junto como una iglesia de ministros. Cuán hermoso sería para estos pastores tener la ayuda de toda una iglesia que entendiera su llamado ministerial y su compromiso con el reino de Dios. Lamentablemente, lo que sucede, lo puedo decir como pastor, en mi iglesia, aquí no, porque ustedes son bien espirituales, pero en mi iglesia, si no me llama el pastor, estoy enojado. Si el pastor no me unge, estoy enojado. Si el pastor no me ora, hello, eso no pasa aquí, ¿verdad que no? En nuestras iglesias pasan. Todo el mundo quiere nada más al pastor, como si el pastor fuera el único ungido. En la iglesia de Jesucristo, todo el mundo es un ministro de Dios. Y el Espíritu Santo que yo tengo es el Espíritu Santo que tú tienes también. Hello. Somos un pueblo sacerdotal. Y si te llama un hermano, te ora un hermano, recibe la bendición de Dios. Y no pongas tus ojos en los hombres. Aleluya, ¿cuánto entienden? Los pastores estamos llamados a ser hermanos mayores. Pero no somos los únicos que llevan la gloria de Dios.
En una ocasión a Moisés le dijo al pueblo: mira, por algunos ahora ya andan profetizando, pastor Moisés. Algunos por allá están profetizando. ¿Y qué dijo el pastor Moisés en ese entonces? Se puso celoso. No, dijo: yo soy el pastor de este rebaño, solamente yo puedo profetizar. No, dijo: ojalá que todo Israel profetizase. Así tiene que ser el cuerpo de Jesucristo. Ojalá que todos ustedes predicaran. Ojalá que todos ustedes se amaran, que sanaran a los enfermos, que enseñaran. Porque esa es la razón por la cual el pueblo de Dios existe. Para que mutuamente nos edifiquemos en amor, como dice Efesios 4:16. A veces queremos que la bendición, o pensamos que la única bendición que yo voy a recibir viene del trono hacia mí. Y a veces que la bendición viene del trono hacia el siervo, hacia mi vida. Mira que está a tu lado: Dios te puede usar para bendecirme a mí. Dios te puede usar para bendecirme a mí. A veces yo le pido a Dios lo que necesito, pero la respuesta viene por hermanos. Hello. Porque estos son los ministros de Dios, los siervos de Dios que Dios puede usar. ¿Cuántos saben que Dios puede usar quien Él quiera, cuando Él quiera, de manera que Él quiere? Porque Él es Dios de la iglesia. ¡Aleluya! Mira qué lindo. El texto dice: consideremos los unos a los otros para estimularnos los unos a los otros en amor y hacer las buenas obras. Esa palabra estimularnos en el original es una palabra muy interesante. ¿Cuántos saben lo que es un vaquero? De las películas western. ¿Quiénes saben lo que es un vaquero? ¿Verdad? Que caminan con el sombrero y caminan de esa manera y tienen botas. ¿Cuántos han notado que la bota tiene una estrellita en la parte de atrás? Esta parte de atrás, no sé cómo se dice en español. En inglés lo llamamos un spur. Es una estrella pequeña, ¿verdad? Que lo ponían en el taco en el suelo, o el taco de la bota. Espuela, gracias. Todos saben lo que es una espuela. Y lo ponían en el taco de la bota. ¿Con qué propósito? Para que cuando el vaquero se montara sobre el caballo, si el caballo no quería moverse, le hacía ¡ya! ¡ya! Y le daba una patada al caballo. Y la patada del caballo causaba que el caballo brincara. ¡Ay, eso duele! ¡Pran, pran, pran! Comenzaba a correr. Dice la palabra de Dios que yo quiero que ustedes sean ¿un qué? Una espuela el uno al otro. Dense una patada el uno al otro y estimúlense. Denle una patada. No, denle una patada. No le dé. No pegue a su hermano, no le pegue. Pero la palabra estimular significa en el original hacer incómodo, causarle molestia. No de una forma negativa, sino de una forma edificante. Mi hermano, no te quede igual. Tú tienes que seguir hacia adelante. Dios te está llamando. Debemos ser los unos a los otros en la iglesia. No en esta iglesia. En la iglesia del cuerpo de Jesucristo. A los pastores los acabamos. Los pastores se mueren de infarto cardíaco. Se mueren temprano de ser exhaustos. Caen en depresiones. ¿Por qué? Porque todo el pueblo piensa que la única administración viene del pastor. Eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que la iglesia, cada uno haciendo lo que Dios lo llamó a hacer, comience mutuamente a edificarse para las buenas obras. Hello. Que usted se esté estimulando. Esta carta no fue escrita a los pastores, fue escrita a la iglesia. Estimula a tu hermano, estimula a tu hermano hacia las buenas obras y hacia el amor. Cuando tú ves a un hermano decaído, no llame al pastor para que lo visite. Ve tú y visítalo. Háblale palabra de bendición. Hello. Haga la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Ayuda al pastor. Ayuda a sus pastores. Para que ellos puedan hacer la obra que Dios los llamó a hacer. Ellos están aquí para traer palabra, para traer alimentación. No para que te llenes y te engordes como una vaca gorda. Sino para que tú, siendo lleno de la palabra de Dios, comiences a impartir la palabra de Dios. Comiences a poner por obra la palabra de Dios. El púlpito tuyo no es este. El púlpito tuyo es el asiento que está delante de ti. Ahí a tu lado. Mira que está a tu lado ahora mismo. Esa es la oportunidad que Dios te ha dado para ser de bendición. Quizás es tu cónyuge, quizás son tus hijos, quizás es un hermano. Pero Dios te llamó a servir en este lugar. La marca de una iglesia saludable es esta, que sepa que todos estamos llamados a estimularnos los unos a los otros hacia el amor y las buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Imagínese una persona abatido, quebrantado, desahuciado del mundo, entre este lugar y se encuentre con una iglesia entera llena de gente que están interesados en bendecirle. Qué lindo es el pueblo de Dios cuando es así. Pero lo que pasa en vez es que simplemente se lo llevamos al pastor. Y si el pastor no tiene tiempo, la persona no es ministrado. Eso no es el diseño perfecto de Dios.
¿Cuántos me están entendiendo, mis amados? Cuando la iglesia es madura y entiende su identidad en Cristo como iglesia, entiende que todo el mundo tiene un papel que hacer. Esto no es la iglesia de los pastores, esta es la iglesia del pueblo de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, esta es mi iglesia, a donde yo soy un ministro también. Aquí para someterme a la visión del pastor y hacer la voluntad del Padre. Dios nos ha llamado a estas cosas. ¿Cuántos entienden esto? Yo quiero que este año nuevo que Dios le está entregando, llegando hacia el año 7, que debe ser una tremenda celebración, que ustedes crezcan y maduran y entiendan y abrazan la visión de Dios para su iglesia. Que estamos aquí para que nos acerquemos a Dios, pero no para ignorar al hermano, sino que habiéndonos acercado a Él, nos afirmamos en la fe con el fin de ser bendición al hermano al lado, de edificarnos los unos a los otros, de estimularnos en la fe, en el amor y hacia las buenas obras. Tú tienes un compromiso con tu hermano. Dígale a tu hermano, yo tengo un compromiso contigo. Y tú tienes un compromiso conmigo. Tenemos que entender para qué Dios nos ha llamado dentro del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Todo el cuerpo está compuesto de diferentes partes, órganos, habilidades, cada uno tiene una función. El corazón solamente puede ser el papel de un corazón. Y por más lindo que sea tu corazón o más grande que sea el corazón no puede recoger las cosas. Eso lo hacen las manos. Y las manos y el corazón no pueden movilizar al cuerpo. Eso lo hacen los pies. Cada uno haciendo lo que Dios te llamó. Juntos haremos la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero empieza, iglesia, empieza contigo. Diga, empieza conmigo. Con que yo entienda que yo vengo a la iglesia no solamente para ser, como dice la palabra acerca de Jesús, que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tenemos que tener ese mismo sentir, que yo voy a mi iglesia no para ser ministrado, sino para ministrar y darle la gloria a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo vengo a recibir una palabra, no para jactarme y llenarme y decir que yo conozco mucha Biblia, sino para ser útil en el reino de Dios. El mejor deseo de un pastor, es ver que las ovejas se llenan y que son útiles para continuar la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El legado más importante que un pastor puede dejar atrás, el día que el Señor los llame a su presencia, que no sea por ahora, porque necesitamos aquí pastores, pero el día que el Señor los llame, es que ustedes en su lugar hayan dejado un rebaño lleno de ministros que conozcan la palabra de Dios y que son aptos para ejercer el ministerio de Dios. Eso es lo más lindo que una iglesia puede tener. Es una iglesia de ministros que entiendan su llamado. No podemos venir a la iglesia como quienes van al supermercado. Yo vengo a recibir mi bendición. Ay, me gusta esa música, me gusta. No, yo vengo para servir. ¿A dónde me necesita? ¿A dónde me paro? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo puedo yo servir? ¿A qué le falta? Para yo poder ser la respuesta de Dios para esa vida. Qué diferente sería si los domingos por la mañana, en vez de correr para ir a la iglesia, para buscar tu asiento, tú corres a la iglesia, pero pensando, Señor, ¿quién tú quieres que yo hoy le ministre? ¿A quién le voy a dar un abrazo? ¿A quién le voy a dar un Dios te bendiga? ¿A quién tú quieres que yo anime hoy? Le voy a dar un secreto de los pastores. Yo no conozco personal e íntimamente a sus pastores, pero por el testimonio que tengo de ellos, yo puedo estar seguro que los domingos por la mañana, mientras ustedes se están vistiendo para llegar al culto, ellos tienen un peso en su corazón. Señor, tenemos la responsabilidad de alimentar un rebaño. Tú me has dado una palabra importante para este pueblo hoy y tengo que cumplirla. Tengo que ser fiel en diseminarla tal como tú me la revelaste. Ellos sienten un peso en su corazón. Ellos están orando y meditando y asegurándose de que ellos puedan serle fiel al ministerio que Dios les llamó a hacer. Pero ¿qué si toda la iglesia en la mañana del domingo pensara de la misma manera? Yo voy a la iglesia no para sentarme en un banco y escuchar la linda música de la alabanza. Yo voy a la iglesia para que Dios me capacite para yo salir ministrando. Y de la mañana orando, Señor, dame la palabra, ayúdame a ser fiel. Y cargando la carga de los pastores contigo mismo. Qué lindo sería el pueblo de Dios. Qué lindo sería pastorear un rebaño así, donde todos se identifican con el llamado del reino de Dios. Dios no llamó uno o dos, y Dios no quiere multitudes, Él quiere discípulos. Discípulos quienes sepan acercarse, mantenerse
y también considerarse los unos a los otros. Póngase de pie.